El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Con el patrocinio de Fedegan, Fondo Nacional del Ganado, y del sello de calidad de la carne selecta colombiana. Buenas noches, gracias por acompañarnos en Expedición Ganadera. Enseguida veremos las noticias de la ganadería. Expedición Ganadera. Los directivos del Comité de Ganaderos de Caldas le solicitaron al Gobierno Nacional agilizar el trámite de aprobación de los créditos para superar los efectos del anterior invierno al denunciar que está represado el análisis de 8.500 solicitudes de productores del eje cafetero. El presidente del Comité de Ganaderos de Caldas, Andrés Jaramillo Bernal, en carta entregada al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, indicó que según las cifras de Fedegan, la anterior temporada invernal afectó 400.000 hatos ganaderos del país con pérdidas por 1 billón de pesos, lo que refleja la magnitud de la tragedia. El dirigente gremial dijo que de las ayudas aprobadas por el gobierno están para estudio hace varios meses en las seccionales del Banco Agrario 1.982 peticiones por un valor de 19.333 millones de pesos y para empezar trámites 5.132 por 85.000 millones de ganaderos de Caldas, Quindío y Risaralda. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, celebró este 16 de octubre el Día Mundial de la Alimentación bajo el lema Precios de los alimentos de la crisis a la estabilidad. Según la entidad, las variaciones drásticas de los precios, especialmente al alza, constituyen una grave amenaza para la seguridad alimentaria de los países en desarrollo. La población pobre es la más gravemente afectada. De acuerdo con el Banco Mundial, en 2010-2011, el aumento de los costos de los alimentos llevó a cerca de 70 millones de personas a la pobreza extrema. Ese lema fue escogido esta vez para arrojar luz sobre esta tendencia a la volatilidad y a las medidas que se pueden adoptar para mitigar sus efectos en la población más vulnerable. La FAO solicitó que se analicen en profundidad las causas de la variación de los precios de los alimentos y que se tomen las medidas necesarias para reducir sus repercusiones en los miembros más débiles de la sociedad mundial. Fedegan y Colombia es pasión, tienen mucho que contar. A continuación, la noticia positiva. Colombia es un país de oportunidades y de personajes sorprendentes. Un país único que tienes que descubrir. El Comité de Ganaderos del Quindío entregó el premio Ganadero del Año al Grupo Ecoverde en reconocimiento a su liderazgo, compromiso y servicio al gremio regional y nacional. Ecoverde también se ha destacado por el fortalecimiento de la organización gremial regional y el desarrollo de una ganadería moderna que cuenta además con certificación de buenas prácticas ganaderas orientadas a la producción de leche y genética. La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Corpoica inició un proceso para vincular a nuevos investigadores con el fin de fortalecer y renovar el grupo de científicos de esta institución. La convocatoria abierta para 14 investigadores con nivel de doctorado y 11 con maestría se cerrará el 22 de octubre para las áreas de agroforestería, alimentación y nutrición animal, biometría, cambio climático, fitomejoramiento, manejo integrado de suelos y aguas y manejo fitosanitario y epidemiología. El trabajo de Corpoica de convertirse en una entidad que gestiona el conocimiento en red promueve igualmente para esta convocatoria un énfasis en el esquema de trabajo a través de redes de conocimiento y con esta base se definieron los requerimientos de investigadores por nivel de formación. El Comité de Ganaderos del Caquetá celebra por estos días 35 años de su fundación en medio de importantes logros. Después de una reunión en 1976, 27 ganaderos visionarios se empeñaron en la tarea de crear para entonces el Comité Intendencial de Ganaderos del Caquetá. Hoy se presenta como una organización pujante con una serie de ejecutorias, como la Unidad Regional de Desarrollo Ganadero, el Centro de Servicios Tecnológicos Tecnigan, programas de capacitación y convenios institucionales, como el de la campaña de erradicación de la fiebre aftosa con Fedegan. Bucaramanga recibirá nuevamente a los cebuistas del mundo con la realización de la Feria Nacional Cebú en su versión número 64, que tendrá lugar del 3 al 17 de noviembre. En esta oportunidad, un importante número de ganaderías con sus ejemplares de las razas Brahman, Gir y Guserá harán presencia en este escenario.
Asimismo, se llevarán a cabo 4 espectaculares remates con lo mejor de las razas y para el disfrute de los visitantes habrá una amplia muestra comercial donde estarán las principales marcas de empresas del sector agropecuario, tanto nacionales como internacionales, así como laboratorios, agroindustria, asociaciones de razas y mucho más. En el marco de la Nacional Cebú 2011, se llevará a cabo el Congreso de la Federación Internacional de Criadores de Ganado Cebú, FICEBU, en el Centro de Ferias y Exposiciones CENFER. Las expectativas que tenían los países importadores de carne bovina de que el Mercosur les iba a solucionar sus problemas de demanda se vinieron a pique. Durante el seminario Agrotendencias 2011, una frase sepultó esta posibilidad: no hay carne en Sudamérica. A continuación, el panorama internacional en Expedición Ganadera. En el seminario Agrotendencias 2011, el consultor Ignacio Iriarte fue contundente al afirmar que Sudamérica no tiene carne. Los aumentos en los consumos domésticos de Brasil y Uruguay, principales proveedores de la región, y la caída en el stock bovino argentino han reducido la oferta regional de carne. A eso se le sumó en los últimos días la salida del mercado exportador de Paraguay debido a la aparición de un brote de fiebre aftosa. La actual paralización del sector cárnico en Paraguay a raíz del brote de aftosa ha empezado a verse reflejada en una serie de despidos masivos que podrían llevarse a cabo en los frigoríficos y procesadoras de cuero. Los empresarios de estos sectores buscan el apoyo del gobierno paraguayo a fin de aminorar los efectos sobre los trabajadores. El índice Faxcarne del novillo Mercosur perdió otros 10 centavos de dólar esta semana. La principal causa de esta fuerte caída es la devaluación del real. Esta semana bajó 5%. Por primera vez en el año, los precios en Estados Unidos del novillo gordo en las principales plazas exportadoras de Brasil se ubica por debajo de la referencia en la misma semana de 2010. Con el patrocinio del Banco Agrario de Colombia. En la primera quincena del mes de octubre, el índice de precios del ganado comercial de machos presenta un comportamiento a la baja en las zonas de producción del Magdalena Medio y los Llanos Orientales. En la costa Caribe, los precios se comportaron al alza. En el Magdalena Medio, el kilo de machos desteta y de un año se cotiza en 2.960 pesos. A su vez, en los Llanos Orientales, el precio promedio del kilo de machos de año y medio es de 2.510 pesos. Por su parte, los machos de primera calidad entre 15 y 18 meses de edad en las subastas de la costa Caribe se ubican en 2.830 pesos. En las subastas de los Llanos Orientales, la comercialización de las hembras entre 15 y 18 meses de edad se cotizó en promedio en 2.110 pesos. En el Magdalena Medio, el precio promedio de las hembras desteta y de un año se ubicó en 2.200 pesos. Por su parte, las hembras de 18 meses de primera calidad se transaron en promedio en 2.180 pesos en la costa Caribe. Hasta aquí las noticias, vamos a comerciales. Ya volvemos. 500.000 clientes esperan su producto. Paute con nosotros. Contacto Enrique Jaramillo. Email ejaramillo@grupocdc.co. Teléfono 637-1788. Móvil 314-394-6605. Están viendo Canal 1. Ya regresamos. Amigo ganadero, quiero contarle que ni las sequías, ni la lluvia, ni el frío, ni el calor son problema para mi empresa ganadera, pues gracias a que me vinculé al programa de alimentación bovina PAB, creado por Fedegan y sus aliados, obtuve toda la asistencia técnica necesaria, alquiler de maquinaria agropecuaria y, como si fuera poco, también me dieron asesoría para la obtención de un crédito agropecuario. Es que definitivamente el ganado paga, pero bien alimentado. Para saber más, diríjase al Tecnigan de su región o ingrese a www.pab.proyectosfedegan.co. Están viendo Canal 1.
Gracias por seguir con nosotros. Para que 1 kilo de carne de res llegue a los consumidores, se requieren de 4 a 6 agentes. Estos colocadores o comisionistas son los actores que más concentración de poder tienen en materia de comercialización. Veamos cómo funcionan. En la cadena cárnica existen muchos oferentes de materia prima, ganaderos, que transan bovinos con destino al sacrificio. La cadena se estrella a medida que tales animales llegan a las manos de un número mucho menos grande de acopiadores de ganado, comisionistas y colocadores de canales, en algunas ocasiones muy integrado, ocasionalmente puede ser el mismo agente. Tales agentes comercializan sus animales y colocan sus canales en las manos de un número otra vez significativo de minoristas, quienes finalmente venden la carne y los subproductos al consumidor final. Investigadores de Fedegan han permitido constatar que los colocadores comisionistas son, como por tanto, los actores más relevantes en la cadena en términos de concentración de poder en términos de la comercialización. Su negocio consiste en comprar ganado en pie y vender las canales y los subproductos a los minoristas. Para esta operación, primero, el comisionista colocador tiene la capacidad de acopiar un número significativo de animales en finca de varios ganaderos, en ferias ganaderas y en entradas de las plantas de sacrificio. Esta forma de comercialización le permite imponer plazo superior a 20 días para el pago de los ganados, plazo que extiende en algunos casos hasta 2 meses. Como segunda medida, el comisionista también dispone de una red de clientes mayoristas y minoristas, expendedores, que distribuye las canales, vísceras, cebos, pieles, despojos, entre otros. La comercialización desagregada de las partes del animal y su capacidad para exigir el pago de contado, así como el plazo que impone para pagarle al ganadero, le garantizan un margen importante con bajo riesgo. De esta manera, los comisionistas colocadores concentran el poder de negociación en el canal informal, el cual se fundamenta en un manejo oportunista o aprovechado de las señales de precios, calidez de la oferta y la dinámica de la demanda. Según Fedegan, por su propia naturaleza, el desempeño de estos agentes es difícil de caracterizar. Su significativo poder de negociación en la cadena se refleja en su capacidad para transmitirle al distribuidor en forma rápida las alzas en el precio de la materia prima y, por el contrario, absorbe para su propio beneficio buena parte de las recurrentes caídas en el precio de los animales para el sacrificio, sin que genere en ningún momento valor agregado al proceso de la cadena cárnica. En el caso del impuesto al degüello y la cuota del fomento ganadero, el comisionista traslada los respectivos descuentos hacia el ganadero y los respectivos aumentos de precio a los expendedores, siendo generalmente registrados los impuestos no a nombre de él, sino de terceros, así como el mismo proceso de sacrificio, lo cual dificulta el proceso de fiscalización y seguimiento de sus actividades. Salvo contadas excepciones, el negocio de las plantas de sacrificio consiste en prestar un servicio de maquila para el sacrificio de bovinos. Al no tener posición propia en el mercado, su interés reside en garantizar la mayor utilización de sus líneas de sacrificios sin distingo de precios y calidades. En términos reales, su cliente objetivo es el grupo de intermediarios. El expendedor, minorista o mayorista, se encarga de comprarle al comisionista colocador, de acuerdo con las necesidades del mercado que atiende, las canales y diferentes partes del animal. La gran mayoría lo hace en cantidades pequeñas y paga de contado. Este expendedor, pese a tener a consumidores cotidianos y estar al final de la cadena, atenta contra su propio poder de negociación frente a sus proveedores debido a sus reducidas economías de escala y a su bajo nivel de empresarización. Por último, están los consumidores, para quien el precio es el gran determinante a la hora de la toma de decisiones para la compra. Sin embargo, cuando se produce una caída del precio del ganado en pie, esa baja no es trasladada al precio que paga el consumidor, pues dicho margen se queda en el expendedor, con el argumento de que es el momento en el que debe ganar dinero, ya que los ganaderos tuvieron su oportunidad en resumidas cuentas y estamos en manos de los intermediarios. Es todo por hoy en Expedición Ganadera. No olviden seguirnos en nuestra página www.expedicionganadera.com. Nos vemos el próximo martes. Que tengan buena noche.
Para comunicarse con nuestro programa, contáctenos a expedicionganadera@fedegan.org.co.